bienvenido a País Agrícola. Hoy es jueves, hoy tengo ya nada más y nada menos que al productor ganadero Nicolás Espinosa. Productor ganadero, abogado, venezolano por nacimiento, especialista en derecho financiero, ha presidido bancos, ha trabajado con el pueblo directamente y sobre todo tiene las manos llenas de tierra venezolana, de sembrarla, de cuidarla, de regarla y de producir en el campo venezolano. Eso lo hace, tiene para mí muchas estrellas, muchas rayas de victoria por eso. Entonces, cuando yo estaba hablando hoy con Nicolás y vi, por supuesto, la encuesta nacional de condiciones de vida en Venezuela que emite la Universidad Católica Andrés Bello, donde demuestra que hay 94.2% de pobreza en Venezuela, me acordé del tirano Maduro que dijo que era el 4% nada más. Entonces yo, no, vamos a hablar sobre esto, porque una vez más miente Nicolás Maduro. Así que vamos a saludar y vamos a empezar con esto, y por supuesto ustedes están aquí, ya los estoy leyendo por todas las redes. Gracias por venir desde España hasta la Patagonia, gracias por eso. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Un abrazo desde la distancia y bienvenido a tu programa País Agrícola. Hablemos de ENCOVI, 94.2% de pobreza. O sea que si yo saco la cuenta rápido así, no me equivoco, si en Venezuela hay 28 millones de venezolanos, entonces 27 tienen pobreza extrema y 1 millón es el que está entre los bodegones, los enchufados y todo lo demás. Y el tirano dice que son 4% de pobreza nada más. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carmen Cecilia. Un saludo para ti, para toda tu audiencia, tanto nacional como internacional. Mira, hay lo siguiente. Primero quiero hacer una pequeña aclaratoria, que lo quede en el aire. Porque del programa pasado me llamó muchísima gente. Mucha gente llamó después del programa. Posiblemente lo vieron por YouTube. Bueno, se comunicaron conmigo. Y me dieron tantas verdades, pero muy duras, Nicolás. Realmente es un programa que es fuerte, el contenido. Yo les dije a ellos, mira, yo estoy hablando la realidad, dentro de un marco de respeto institucional y ajustado a derecho. Porque inclusive algunos me comentaron, te pueden perseguir el gobierno, te puede buscar, porque son tantas verdades juntas que mira, que te puede convertir en un problema y al gobierno, pues, y te puede. Yo le dije lo siguiente, mira, dentro del esquema que yo hablo en el programa de la doctora Carmen Cecilia Pérez, que me parece un abogado de prestigio y que está haciendo un trabajo en ayudarnos a nosotros a que la comunidad internacional, no solamente el programa del País Agrícola, sino en otras dimensiones del programa, se diga la verdad y se le hable de las realidades de lo que está viviendo el venezolano, que eso lo estamos viviendo. Ahora, con respecto a eso, y te lo voy a repetir, mi posición siempre ha sido muy profesional, muy técnica, con números, con cifras, con realidades. Porque lo que yo hablo del campo no me lo cuentan, yo lo vivo directamente. Pues yo me instalo en mi finca 15 días a trabajar allá y lo vivo a diario, con todos los sectores, con la comunidad, con los productores, con los gremios agrícolas. Y aquí en Caracas soy director de la Plataforma Agroalimentaria Nacional, que tengo un reporte de la actividad agrícola en los 17 estados agrícolas del país. O sea, lo que está pasando en la realidad, pues. Una cosa dice el gobierno, una cosa y una cosa es la realidad, lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, fíjate, aclaro esto en el sentido que yo manejo mi programa muy profesional dentro del sector agrícola, aunque yo no soy profesional del agro, yo soy profesional del derecho.
y también tengo mis actividades en el escritorio, mis trabajos legales, en los tribunales, lo que respecta a la parte jurídica, legal, y asesoro a algunas empresas agroindustriales, en fin, pues tengo muchas actividades, y entonces tengo en las manos las cifras, las realidades, y es lo que hablo en este programa. Y el que está en Venezuela, que vive en Venezuela, sabe que lo que yo estoy diciendo es la auténtica realidad, porque el venezolano está sometido a un estrés permanente. No se consigue gasolina, no hay gas, no consiguen la comida, la reconversión monetaria, tranca las tarjetas de débito, se va la luz, no puedo pagar con la tarjeta de débito porque no hay luz, no hay físico del billete, los bancos están colapsados, hackearon las plataformas de 2 bancos, pasa por aquí. Ese es un estrés permanente que vive el venezolano, en todas sus dimensiones, todas sus dimensiones. Entonces hago esta pequeña aclaratoria y me disculpa que salga un poco del esquema del programa, pero es la realidad que estamos viviendo los venezolanos, independientemente de los discursos de Maduro y del gobierno. Eso es para un público de pacotilla, será, porque el 95% de la población, como dice esa encuesta, lo está viviendo. Y tercero, soy venezolano por nacimiento, nací en Venezuela, trabajo en Venezuela, vivo en Venezuela y no tengo ningún plan B en irme de Venezuela, porque ni siquiera tengo el pasaporte. Yo soy un venezolano que no tiene ni visa ni pasaporte. No tengo pasaporte. Es decir, no tengo ningún plan B pensándome en que a futuro me voy de Venezuela, porque esto no. Yo estoy aquí, vivo aquí, trabajo aquí y contribuiré a resolver los problemas de Venezuela en la medida que me lo vienen requiriendo y me lo vienen pidiendo. Por 2 razones. Una, tengo una experiencia histórica del sector agrícola, porque mi padre fue un gran dirigente agrícola. Yo lo acompañaba en todas sus actividades, de los 14 años. Entonces tengo un récord de información de todo lo acontecido en los 40 años de la democracia, por así decirlo, y en los 23 de esta destrucción. En los 23 económico agrícola del país. Por lo tanto, vamos a empezar el programa con el contenido del flyer, lo que es en COVID. Quiero comenzar por decirte lo siguiente. En un programa que hicimos el 14 de enero de este año, yo te hice la referencia a COVID. El que quiera busque el programa en YouTube y ahí está la explicación que di para la fecha, 14 de enero del 2021. ¿Por qué? Porque el 12 de enero el ciudadano Maduro presentó su informe anual a la Asamblea Nacional, el informe anual presidencial que está establecido en la Constitución Nacional vigente, que la primera quincena del mes de enero el jefe del Ejecutivo Nacional presenta el informe, lo que llaman memorias y cuentas. En ese informe de memorias y cuentas del 12 de enero de este año, 2021, él dijo ante el Poder Legislativo Nacional de que la pobreza extrema estaba en un 4% y la pobreza en general estaba en 17%. Cuando hicimos el programa el 14 de enero, 2 días después de esa locución presidencial, yo dije a tus oyentes que en COVID, que es una estructura organizada que coordina de técnicos, profesionales, que no están en ningún juego político, ni están por dañar a nadie, ni están por perjudicar, ni están buscando para un factor electoral para subir una posición, ni cometen encuestas, no. Un trabajo técnico profesional que lo coordina la Universidad Católica Andrés Bello y está integrada por profesionales de varias universidades, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia y otras universidades. Ellos presentaron el informe en julio del 2020. Primer informe. Cuando hicimos el programa, que fue el 14 de enero, habían pasado 6 meses de la presentación de ese primer informe de COVID. Y ese primer informe de COVID reflejó que la pobreza extrema, crítica,
estaba en 79.3%. Y la pobreza en general estaba en 92%. Y el poder adquisitivo del venezolano estaba afectado en un 96% de la población. 96%. Cuando te hago este resumen de aquella época, y yo lo dije, esta cifra que estoy dando hoy, 14 de enero, fueron emitidas por ENCOVI en julio del 2020. Es decir, que han pasado 6 meses. Y dije ahí, porque yo revisé el programa, yo tengo el comprimido, y dije que han pasado 6 meses, que ya esas cifras que yo estoy avalando en ese momento, ya no eran las cifras, porque eso iba en aumento, eso iba en progresión, aumento. Lamentablemente es así, tristemente es así. Bueno, esta semana en COVID actualizó toda su información en cuanto a pobreza crítica. Y imagínate tú que el informe lo entregaron esta semana y la pobreza en general es de 94.5% de la población, con una descripción de la siguiente manera: 76% de pobreza extrema crítica. Pobreza extrema crítica. Quiere decir que esos venezolanos que están en esas condiciones escasamente hacen una comida al día. Y una comida con escasa proteína animal. Es decir, están comiendo pero no se están alimentando. Ahora, el resto entre el 76 y el 94 está en una pobreza más leve, o sea, tiene un poquito más de capacidad para alimentarse. En cuanto al costo de la canasta básica alimentaria, que está situada en $310. ¿Qué pasa? Lo hablamos en el programa pasado. Nosotros tenemos un poder adquisitivo muy bajo porque tenemos un salario que es menos de 1.7% diario, menos de eso. Y el Banco Mundial dice que es pobreza extrema cuando es $1.9 diario, 1.9, y el salario nuestro está menos de 1.7 diario, o sea, muy por debajo del estándar que señala el Banco Mundial para calificar una pobreza extrema. Entonces, yo le digo esto, de verdad, mira, con mucho sentimiento, porque realmente lo que estamos viviendo los venezolanos en cuanto a esta situación de pobreza en general es alarmante, porque no hay posibilidades de que esta situación, con esta administración de gobierno, se pueda resolver. No hay ninguna posibilidad, lo expliqué en el programa anterior, en cuanto al sector alimentario, en cuanto al sector agrícola alimentario. Y di muchas razones, las voy a enumerar rápidamente. No hubo semilla, no hubo abono, no hubo combustible para mover los tractores, no hubo combustible para mover los camiones de transporte, no hubo financiamiento, doctora, no hay financiamiento. O sea, el aparato financiero de intermediación financiera del país, que es la banca pública y privada, en 3 años que no da el crédito financiero a ningún empresario, a ningún productor, ni agrícola, ni primario, ni la agroindustria, ni la industria. Entonces, tú te imaginas que cuando no hay un financiamiento nacional en todo el país, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Tenemos un problema ya de la otra parte, de que es lo que es el consumidor,
Mira, el empleo entre el año 2014 y el año 2021 se ha reducido el empleo formal a 4.4 millones de empleados que tienen un trabajo formal, por así decirlo, ¿verdad? Y tenemos cerca de 8 millones de venezolanos sin tener trabajo en Venezuela. O sea, hay un desempleo desmedido. Y por otro lado, de ese 35% que tiene formalidad laboral, tenemos un 65% informal. La gente que busca sobrevivir vendiendo torta, vendiendo espejos, vendiendo cositas, buhonería. Eso es lo que llaman la buhonería en términos sociales. Bueno, y tenemos en disminución absoluta y total todos los demás factores que influyen en una sociedad, como no hay los servicios médicos adecuados, los hospitales están destartalados, no hay los medicamentos, no se consiguen con formalidad los medicamentos, y lo que se consigue a un costo que es inaccesible. Tenemos el problema de la vialidad, tenemos el problema del agua, tenemos el problema de la luz. Entonces, cuando se habla de reactivar un aparato productivo, que el Estado lo anuncia a través de un nuevo ministro de Industrias Básicas, que es el doctor Arriaza, pero ¿cómo lo vas a reactivar? O sea, ¿cómo yo hago la inversión? Primero, que no tengo seguridad jurídica, que es un factor fundamental en cualquier país para poder desarrollar, emprender las actividades económicas y hacer las inversiones. No tengo los servicios públicos adecuados, no hay luz, no hay agua, no hay gas. Con una situación país en ese entorno, como ya lo hemos explicado en más de un programa, hemos hablado con detenimiento. Entonces, yo no veo como que soluciones, no las hay. Este gobierno no las tiene ni las tendrá, porque ellos, ese tipo de régimen, cuando está en esta situación, busca siempre culpables. ¿Quién es el culpable? La guerra económica de los empresarios. ¿Quién es el culpable? Las sanciones norteamericanas. ¿Quién es el culpable? Los sindicatos que hacen saboteo. ¿Quién es el culpable? Buscan siempre culpables para justificarse ellos y hacer ver ante la población de que ellos están haciendo todo lo posible por resolver el problema del país, pero mira, están bloqueados, están las sanciones, esas sanciones, la guerra económica de los empresarios, o sea, buscan todos los elementos para justificar su incapacidad, su ineficiencia, su desconocimiento de lo que es el aparato económico de un país. Porque ninguno de ellos tuvo una empresa ni siquiera para hacer un botón. Nunca ellos trabajaron como empresarios, no, eran siempre personas que estaban alojadas en los sindicatos como reposeros, estaban alojados esa izquierda que nunca trabajó, de ese intelecto que se movía únicamente con la parte de la cultura, tal, pero el sector económico empresarial, empezando por Hugo Chávez. Hugo Chávez jamás administró una empresa ni supo lo que fue eso. Administró la cantina del cuerpo de pelotón de paracaidistas y la quebró, no supo administrar la cantina y después le da un país para que lo administre. Entonces, ahí están las consecuencias de toda esta incapacidad, de todo este mal manejo que destruyeron un país. Entonces, ok, pero fíjate un minuto, ¿cómo se llama? Nicolás. Ellos viven, por ejemplo, el Banco de Venezuela con 800.000 cuentas de ahorro, con 800.000 ahorristas, perdón, con 16 millones. Bueno, 16 personas. 16 millones de ahorristas tiene el Banco de Venezuela. 16 millones. Tenía entendido que era 14, bueno, 16 millones. No, 16 millones, tengo la información precisa. Ok, 16 millones de ahorristas. El Banco de Venezuela supuestamente le atacaron su software, su parte básica para trabajar. Después vino el Banco Bicentenario, 600.000 ahorristas. Entonces, cuéntame,
Y ellos dicen que eso pasó porque los Estados Unidos quisieron tumbar la plataforma para robarlo. Y ellos dicen que la situación grave que vive Venezuela es por las sanciones, cuando sabemos que hay 686 sancionados de forma personal. ¿Por qué mienten con esa facilidad? Y nuevamente me encantaría, porque lo están pidiendo desde Argentina, ¿por qué dicen ellos que las sanciones son los culpables del desastre económico que tiene este país? Ese desastre económico que dice que son 27 millones de venezolanos que están en pobreza extrema, según el informe de Encovi. Bueno, mira, ya te dije, este es un tipo de gobierno que siempre pone enfrente a un enemigo. Siempre tengo un enemigo que me hace quedar mal, yo tengo la intención de hacerlo bien. Si es la parte económica empresarial, los empresarios están en guerra económica. Están en guerra económica y hace 15 días le ofrecieron todas las empresas expropiadas devolverlas a los empresarios. Y ahora decían un mes atrás que lo ratificó Maduro el otro día, que todavía que hay un sector que está en guerra económica, o sea que sabotean la actividad del gobierno. Otros dicen que por las sanciones. Bueno, mira, es muy fácil. Vete a un bodegón de esos nuevos y ves que más de la mitad de los productos son norteamericanos. Los chicles norteamericanos, el chocolate norteamericano, la papita norteamericana. Entonces, ¿cómo que hay un bloqueo y tienes el bodegón, la mitad de los productos alimenticios son norteamericanos? Explícame eso. Entonces, es como justificar el fracaso. Sanciones, guerra económica, los sindicatos sabotean, por aquí hay saboteo, tal. Lo que pasó con una cosa que es muy delicada, doctora, es el sistema financiero de un país. Porque el sistema financiero de un país trabaja en base a seguridad, trabaja en base a confianza. Entonces, cuando tú ves que el principal banco del Estado, que es el Banco Venezuela, que tiene 16 millones de ahorristas, por ahí pagan los pensionados, pagan todos los pagos oficiales, es la plataforma individual que representa el 50% de la plataforma del país. Cuando tú metes a todos los bancos, mismo estándar, todos los bancos, tanto públicos como privados, solamente el Venezuela tiene el 50% de esa plataforma. Cuando lo reduce a los bancos del Estado, el Venezuela tiene el 80% de la plataforma de la banca, incluyendo el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario, el Banco Agrícola, porque es un banco que en todas sus dimensiones, cuando fue adquirido por el gobierno de Chávez, ese sí lo pagaron, compraron las acciones y lo pagaron. Entonces lo han sobresaturado, porque ellos han actuado de una manera financiera, de una manera económica, no como lo maneja un sector financiero como tal, porque la función de la intermediación bancaria es captar dinero del público, ahorrista, y esos ahorros que yo capto, los intermedios y los préstamos. Eso es lo que hace la banca, la intermediación financiera. Bueno, estos bancos no hacen eso nada más. Estos bancos se han prestado porque con la interrupción de la plataforma en los 6 días que estuvo operante, ¿qué pasó? Que hay críticas por las redes sociales, por todas partes, que a la gente le sacaron dinero de sus cuentas. Le sacaron dinero de sus cuentas en esos 6 días. Te lo digo porque está circulando en todas las redes sociales. Y no me vayan a decir que estoy incitando al odio público, porque eso estaba circulando en todas las redes. Y la cartera de crédito la borraron. O sea, yo no sé. Háblanos de eso de la cartera del crédito que lo han borrado. Cuéntanos de qué se trata eso. Bueno, mira, doctora, simplemente la borraron del sistema, entonces la borraron, pues. Entonces el banco no sabrá quién cobrarle. Borraron la cartera de crédito. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios de la cartera de crédito? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Por qué la borraron?
Entonces, hablan de que fue una cuestión de Estados Unidos porque es que hubo un culpable. De Estados Unidos hackearon la plataforma de Estados Unidos. Pero qué casualidad que después que dijeron eso, a los 3 días votaron al presidente del banco. A los 3 días destituyeron al presidente del banco. Bueno, si fue una vaina de Estados Unidos, ¿por qué lo van a destituir? Exactamente. Y nombran un nuevo presidente. Quiere decir que algo tuvo que ver destituido con eso, ¿no? Por razones obvias, pues pienso que es así. Entonces, ¿por qué razón lo destituye? Pues tú lo designas y tú lo destituyes. Y nombraron una persona el lunes de esta semana, o ya hace 3 días. Pues. Entonces, mira, pero hay que hubo un culpable. Estados Unidos hackeó, y la no han dicho nada, pero los muertos fue Estados Unidos. Entonces, mira, es una situación, ¿cómo te digo?, de que cuando tú tienes un país en tus manos destrozado, destruido, colapsado, entonces, bueno, mira, ¿a quién culpas tú si tú tienes 23 años en el gobierno? Ya no vas a hablar del pasado, de la Cuarta República, pues ellos tuvieron los primeros 5 o 6 años, todo lo malo fue de lo que ellos heredaron de la Cuarta República. Pero a los 23 años, ¿qué vas a decir? Nunca van a aceptar, pero estoy anotando en mi pizarra chismosa frases que estás diciendo, por ejemplo, Venezuela está colapsada, pero no se quiebra. Venezuela está colapsada, en caída libre, pero sigue estando el tirano Maduro en el poder y siguen habiendo un proceso de elecciones y siguen cerrando bancos y el pueblo en otras circunstancias hubiera salido a la calle a echarse cuchillo con la gente de los bancos y no pasa nada. Entonces, si estamos tan mal, si hay tanta hambre, como dice el ENCOVI, ¿cuál es la salida? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, fíjate lo siguiente. Eso que no pasa nada, no es así. Te lo dije la semana pasada. En Venezuela ocurrieron en el mes de agosto 566 protestas en todo el país por los servicios públicos, por lo del Banco Venezuela, pues la gente tuvo 6 días que no podía ni depositar ni retirar dinero. Hubo gente que salió a quitar plata prestada porque no podía sacar la plata del banco para comer, porque por ahí pagan los pensionados, por ahí pagan las nóminas de los empleados públicos y muchas empresas que las obligan a que meta la nómina en el Banco Venezuela. Por eso tiene 16 millones de ahorristas, cuenta corrientista. Ahora, ¿por qué no pasa nada políticamente? Bueno, yo esa pregunta realmente no te la puedo responder porque yo no soy factor político. Yo soy director de la plataforma agroalimentaria, yo coordino muchas cosas gremiales, agrícolas, y mi ejercicio profesional, entonces como abogado, pero no te puedo decir, pues yo no me reúno con ese, ni tengo enlace permanente, sino para tocar el tema agrícola con el factor. Ok, entonces basado en tu respuesta, Nicolás, dime qué está haciendo los diferentes organismos que están relacionados con la parte agraria, Fedenaga, Fedeagro, los mismos ganaderos a nivel nacional, ¿qué están haciendo para evitar seguir colapsando? Fedenaga, con muchas críticas que le hicieron, en el mes de febrero de este año, aceptó ir a una reunión con Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, recién electo presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional que se instaló el 5 de enero de este año, que él la preside. Bueno, el día número 25, Rodríguez pidió una reunión con Fedecámara. Fue el directorio de Fedecámara, un directorio ampliado. Él fue a la sede de Fedecámara y declaró la salida de Fedecámara. Ahí le ofreció a las empresas estatizadas, a los empresarios que la compraran, buscó un acercamiento, buscó un diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras, palabras y palabras. Después de los 2 meses, Maduro lo desmintió. Aquí no se va a privatizar nada. Y después Maduro en abril llamó a los empresarios un nido de víboras que siempre están conspirando. Ahí está la locución del 11 de abril del 2021. Ahí está la cadena de radio y televisión, 11 de abril. Ahí está la locución, yo no estoy mintiendo. Lo llamó traidores, víboras, conspiradores.
después volvió a llamarlos para una reunión. Ahora por la crisis que tienen financiera, le están ofreciendo vender las empresas, muchas devolver a los empresarios que nunca le pagaron, otras venderlas, pero que le paguen un tributo. Las empresas que están destartaladas, las desmantelaron, ningún empresario la quiso recibir. Usted Estado la tomó, usted Estado me paga. Usted fue el que tomó su decisión. Empresas no expropiadas, no pagadas, la mayoría de ellas. Entonces, después que tú destruyes todo eso, reconstruir eso, doctora, necesita una metodología, necesita financiamiento. ¿Y cuál financiamiento? Si aquí todos los entes financieros internacionales no le prestan medio a Venezuela. Ninguno. El año pasado, te lo estoy diciendo, en abril, te estoy dando fecha, en abril del 2020 le pidieron un préstamo al Fondo Monetario Internacional de $5.000 millones. Después que denigraron del fondo, después que se retiraron del fondo. En abril del 2020 ahí estaba una cadena de televisión donde Maduro anunció un préstamo, solicitud de préstamo. Por supuesto que el fondo se lo negó. Y el fondo se lo negó diciéndole, yo no sé a quién trae los reales, porque yo no sé a quién tiene legitimidad en Venezuela, si es usted o el señor Guaidó. Mientras eso no se decida, yo no le puedo prestar dinero. Eso fue el año pasado. Este año, el Fondo Monetario aprobó $63.000 millones para todos los países que estuvieron víctimas de la pandemia de marzo del año pasado a esta fecha, para ayudarlos a reconstruir y a mejorar sus aparatos productivos. A Venezuela le correspondían $7.000 millones de ese prorrateo que hizo el Fondo Monetario Internacional. Bueno, dijo lo mismo, Estados Unidos no reconoce al señor Maduro, ¿cómo va a esos reales? Venezuela queda por fuera. Entonces, ningún ente multilateral, el Banco Mundial, ya te he dicho el criterio del Banco Mundial. El Banco Mundial dice la economía venezolana está muy politizada. Y segundo, no hay seguridad jurídica. Y tercero, tiene una inflación elevada que ya en noviembre cumple 4 años. No podemos prestarle dinero. La CAF, la Corporación de Dinero de Fomento, por los mismos términos. Entonces, estoy hablando de entes multilaterales, no estoy hablando de bancos comerciales internacionales, como puede ser el Citibank o el Manhattan. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela había inversiones antes, doctora, nacionales e internacionales. Aquí habían financiamientos externos. El Citibank tenía oficina en Caracas, se la cerraron. La banca suiza tenía oficinas aquí, la cerraron. El Banco of America, nada. Citibank, nada. Bueno, entonces yo tengo que preguntarte cuáles son las posibilidades de recuperar ese campo, porque por lo menos acabo de poner en mi tabla, mientras que tú estás hablando, voy poniendo frases que hemos dicho en País Agrícola durante los últimos 5 programas, donde vendieron la carne del 2022 y del 2023, cuando el Estado tiene que garantizar la alimentación al pueblo, ellos vendieron la carne. Porque yo quiero decirle a la gente, yo quiero que tú aclares como productor, que aquí no es que yo voy a tirar una semilla y van a hacer un campo de maíz blanco y maíz amarillo, porque no se puede. No hay semilla, no hay diésel, no hay cómo sembrar, el país está paralizado. No hay comida en los silos, no hay comida. Si en Venezuela hay un encuentro, una guerra civil, no tenemos comida para 10 días. ¿Por qué la comunidad internacional insiste en ir a elecciones y no tumbar, no recoger a los malandros narcotraficantes que están en Miraflores? Yo no entiendo por qué no lo hacen. Sin embargo, aquí a través del doctor Nicolás Espinosa estamos verificando que el 94.5, bueno, nosotros leímos 4.2, no importa, la verdad que la diferencia es tan poca. Son pobreza extrema, o sea, que si nosotros somos 28, 27 millones tienen pobreza extrema. ¿Qué parte no estamos entendiendo? Hablando, le corrijo lo siguiente. Dígame. En COVID dice que el 76% de la población está en pobreza extrema crítica. Pobreza extrema crítica. Y el 96% de toda la población
en pobreza. Es decir, que del 76 al 94, estamos hablando de 18 puntos, equivalente a 1 millón y pico de venezolanos, como dice usted, están en una pobreza más leve, o sea, tienen un poquito más de recursos, tienen un poquito más de entrada. Y te quiero decir, para que lo sepa, doctora, que la situación sí alivia un poco, porque hay una remesa que entra a Venezuela de esos venezolanos que están en el exterior, que le mandan a sus familiares mensual $200, $300, $100, $50, y en promedio, esos 3.000 a 4.000 millones, que también descendió por el efecto de la pandemia, porque se generó un desempleo a nivel internacional, y muchos venezolanos, como otros en esos países, bajó la generación de empleo por el asunto del COVID, por la enfermedad del COVID, todas las medidas que tomaron estos países. Entonces, esa remesa bajó, porque había menos ingresos y había menos que mandar aquí. Sin embargo, prorrateado, estamos hablando de $155 por venezolano. $155 por venezolano que le entra del exterior, le llegó del cielo, le llegó del exterior. Pues eso ha ayudado mucho, ha contribuido mucho. Sí, pero también la mayoría de los venezolanos no tienen gente afuera que les mande nada y se están muriendo de hambre. Estoy hablando de un sector de los venezolanos. Por eso no es más crítica la situación. Porque si esa remesa no llegara, tú te imaginas lo que pasaría aquí. Sería triplemente peor. Entonces, pero es que aún así, 94.5% de la población en pobreza. Entonces, ¿qué están, perdón, Nicolás, qué están haciendo los ganaderos para evitar esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los ganaderos? ¿Qué están haciendo? Mira, los ganaderos, ya FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, ya no haya con quién hablar. Ya no haya con quién hablar. Entonces, lo llamó Jorge Rodríguez, ellos llevaron una serie de puntos para que se aprobaran en la Asamblea Nacional para poder reactivar con la economía agrícola ganadera. Tomando en consideración 12 puntos lo llevaron en febrero, estamos en septiembre, han pasado 7 meses y no le han dado respuesta, ni le van a dar. Fedeagro es lo mismo, habla por aquí. Tú entrevistaste al presidente de Fedeagro el 12 de agosto, él te lo dijo claramente, Celso Fontanesi, él te lo dijo en la entrevista, yo vi el comprimido, tú me lo mandaste. Fue el 12 de agosto la entrevista de él, hace apenas mes y medio, y él te lo explicó. Entonces, ¿qué están haciendo? Mira, tratando de organizarse, tratando de cómo se sobrevive, cómo se produce en colapso país. De hecho, para el 14 de octubre, entre el 14 de octubre y el 17 de octubre, hay una asamblea nacional ganadera en Maracaibo, el estado Zulia, que es el estado más productor del país. ¿Me puedes repetir la fecha, por favor? Entre el 14 y el 17 de octubre hay una asamblea nacional ganadera agrícola en el estado, en Maracaibo, en el estado Zulia, donde el Zulia se convierte en la capital agrícola del país. Un simposio donde van a hacer exposiciones, van a presentar proyectos, todavía buscando, doctora, ahí va a estar Fedeagro, eso lo está organizando la Federación Nacional de Ganaderos, soy en Maracaibo, el 14 y el 17 de octubre, lo está organizando la Federación Nacional de Ganaderos, lo está organizando FEGALAGO, que es la Federación de Ganaderos del Zulia, lo está organizando la Asociación de Productores de Búfalo, o sea, y está invitado Fedeagro a participar, están los productores de ropa invitados. Se hace un simposio agrícola todavía buscando alternativas, buscando salida para ver cómo se produce algo, cómo se hace algo. Todo lo que se plantea el gobierno no lo responden. FEDENAGA le planteó, autorícenos a importar gasoil, nosotros lo traemos, no le dieron el permiso. Mira, autorícenos a importar insumos, los insumos para sembrar, pues tampoco lo autorizaron. Entonces,
es un cerco, pues. Es como que se está atrapado. Y la gente adentro, los que quedamos todavía, que trabajamos y vivimos aquí y estamos aquí y padecemos esto todos los días. Porque al tú salir de tu casa tienes un problema. Solamente para echar combustible ya es un problema. Un repuesto de un tractor es un problema. Todo es un problema. Busca una medicina, no la consigue, que anden en 20 farmacias buscándola. O sea, todo es una dificultad. Y eso ha creado también, no solamente en los productores agrícolas o los productores ganaderos, sino en la sociedad civil en general, un estrés permanente. Es un estrés lo que se vive aquí. Y encima de eso, bueno, oyéndote estas mentiras, pues. Porque todo el mundo sabe que son mentiras, todo es mentira. Lo del Banco Venezuela, si tú vieras, la gente se burlaba en la calle, todo el mundo se reía, por las redes sociales lo decían. En los Estados Unidos nos hackeó la plataforma del banco. La gente se reía de eso. Una burla, porque eso es mentira. Ahora, ¿qué pasó? Si eso es así, ¿por qué 6 días después destituyen al presidente del banco? Explícame eso. Explícame eso. Entonces, ¿tú crees que para solucionar el problema en que ha caído Venezuela, que está en caída libre, que todo está colapsado? Todo está colapsado, medicina, gas, diésel, gasolina, el pueblo está estresado, fastidiado, la gente se muere, más la pandemia. Todo está colapsado y en caída libre. ¿Qué tendría que pasar en Venezuela para que esto parara y pudiéramos recibir ayuda internacional? ¿Tú crees que con el tirano en Miraflores y los 10 ladrones que están allí, los principales, ¿verdad? Podemos tener la opción de que pase algo distinto, podríamos salvar el país, Mira, yo no tengo... ¿cómo tú lo ves? Mira, doctora, yo no tengo la experiencia política, por ejemplo, como la que tiene Osvaldo Álvarez Paz. Te lo voy a nombrar por lo siguiente. Ha sacado varios artículos de lo que escribe él en la prensa, y en los medios, en las redes. Él lo dice claramente: mientras esté el señor Maduro en Miraflores, nada de esto tiene solución. Nada, ni que elija un gobernador, ni que elija un alcalde, eso no resuelve el problema. Nada de lo que está en crisis, lo que está colapsado, se resuelve mientras esté el señor Maduro en Miraflores. Lo dice Osvaldo Álvarez Paz claramente. Hay que salir de ese gobierno para poder reconstruir al país. Lo corrijo, de la tiranía, gobierno no es. Bueno, tiranía, como tú lo quieras llamar, pero mientras ellos permanezcan ahí, aquí no hay solución para nada. Ya ni siquiera, doctora, paños calientes, porque no hay cómo ponerlos. Porque antes hacían ciertos maquillajes, ciertos paños calientes y tal, ahora ni eso. Ahora, yo creo que tenemos un contraste por todos lados, porque el gobierno trata de sobrevivir económicamente. El gobierno está acechado, está ya colapsado. Entonces, ¿ellos viven de qué? De lo que genera los impuestos de recaudación del CENIAT, los impuestos arancelarios del puerto y aeropuerto. Entonces, ahí está el problema. O sea, no hay comida, pero hay que importar. Yo no tengo cómo importar los alimentos porque no tengo los recursos. El Estado está quebrado, está colapsado económicamente. Desde Curazao, Nicolás, te están haciendo una pregunta. El señor Milton Perré dice, desde Curazao. Ok. Milton Perré dice, está entrando tarde, pero es bueno responderle pues a la gente que hace preguntas. Dice, quiero preguntarle a Nicolás Espinosa, ¿qué piensa él como ciudadano venezolano, no como productor agrícola? ¿Cuál es la salida? Gracias por su respuesta y un abrazo a ambos. Mira, aquí se plantean varios escenarios. Los que más saben de eso dicen que por elecciones eso no se resuelve. Otros dicen que por elecciones. Yo no sé, pero fíjate, el país está en una situación de colapso, de crisis económica, crisis social,
crisis política que yo creo que las salidas a largo plazo no van a esperar. El país está en una situación de que aquí no quiero hablar de ese tema en esos términos, porque van a pensar que estoy incitando al odio público, pero aquí en cualquier momento puede ocurrir un estallido social, una cosa de esa, porque la gente no haya ya dónde recurrir y el país está colapsado. Te estoy poniendo el ejemplo de los ganaderos, que dicen que ya no haya con quién hablar. Fueron que Jorge Rodríguez llega al planteamiento y no le da respuesta. Y después, para que se sepa, el 25 de agosto, estoy dando fecha, 25 de agosto del 2021, el señor Maduro, en cadena de radio y televisión, dijo: aquí el plan económico a seguir es el plan de la patria, 2019-2025. Con eso dijo todo. O sea, se va a seguir con las estatizaciones, se va a seguir con las expropiaciones, se va a seguir con la política de controles, o sea, ya lo dijo muy claro. O sea, no pierdan el tiempo en hablar con otros. Con Industria se reunió, doctora, la directiva de Colindustria, presidida por Adán Seix, se reunió 2 oportunidades con la ministra de Comercio. Le explicaron toda la situación, todo lo que ellos están dispuestos a aportar, vamos a reactivar esto y tal. La ministra dijo: no, muy bien, excelente, con todo ese equipo técnico, la ministra de Comercio. Bueno, al mes le llamaron: doctor, ¿y qué ha pasado? No se va a hacer nada. Hagan una cuenta con el presidente de la República, o con Maduro, como tú lo quieras llamar. Mire, esta es la posición de Colindustria, pero no, eso no va. Aquí lo que va es el plan de la patria, 2019-2025, que es el proceso de estatizaciones, expropiaciones, toma de vaina, que ha generado una inseguridad jurídica para inversión. Ahora, con un país colapsado, cualquier cosa puede pasar. Fíjate, te está escribiendo desde Brasil Lilian Egea. Mientras el sector agrícola esté separado del de transporte, del comercio, de la educación, del pecuario, no vamos a salir de esto. Tenemos que unirnos como sociedad civil. O sea, es interesante. ¿Tú crees que el sector agrícola está divorciado de los demás sectores y que cada sector va caminando independientemente y que por eso no terminamos de colapsar? Mire, doctora, yo lo que creo en general, no solamente los productores han hecho protestas, en Portuguesa han hecho protestas, en Monaga han hecho protestas, eso te voy a decir de los productores, pero en general la población, no solamente los productores, todo lo que es la sociedad civil en general, aquí, ante esta situación que se está viviendo, todo el mundo anda en la búsqueda de cómo sobrevivir. O sea, el tiempo se le va a la gente para echar gasolina, se le va para buscar la comida, se le va para esto, se le va para aquello, la cita con el médico, o sea, la gente está, como todo está tan dificultoso para resolverlo, todo, la gente, el tiempo se le agota en buscar resolver las cosas cotidianas, cómo sobrevivir, cola para echar gasolina, cola para entrar a tal sitio, cola para acá. Vas a renovar el pasaporte en una cola de 4 días, vas a renovar la cédula, no, que 3 días en cola, y vas a todo, porque los servicios públicos están tan deteriorados, todos los servicios públicos en general, se perdió la institucionalidad, o sea, aquella PDVSA. ¿Tú te imaginas que la entrada de la industria petrolera más importante del país, y que era la segunda del mundo, a la entrada en el lobby del edificio de PDVSA, hay un mercado popular dentro del edificio que venden tomate, verdura, lechuga, papa? O sea, un edificio donde el negocio petrolero, increíble, hasta donde tengo entendido, tiene unos alcances, tiene unos prestigios. ¿Cómo tú vas a llegar al edificio de PDVSA y vas a conseguir un mercado popular en la entrada? socialismo puro, al duro y sin guante. Te están escribiendo desde Caracas y dice Ada, eso quiere decir que hasta el 2025 estamos jodidos.
Y Sigatoga Negra desde Zulia, Barinas, Cogede y por donde está transmitiendo Sigatoga Negra TV, dice los venezolanos necesitan ayuda militar para recuperar el país y no viene la de las fuerzas de nosotros. Pero como Nicolás Espinosa es ganadero y el tiempo por supuesto se ha requete agotado, vamos a terminar el programa y la pregunta sería, ¿tenemos esperanza a corto plazo? ¿O este número de COVID va a aumentar? Mira, los venezolanos que nos hemos quedado aquí, que estamos aquí, que estamos actuando aquí, que estamos luchando aquí, todos tenemos la esperanza de que esta situación política, porque el problema de Venezuela es un problema político, no es un problema económico. Económico es porque ellos lo colapsaron, pero aquí se resuelve el problema político. Esto es un país que se rescata, que se recupera, y yo estoy en la onda, y todos los venezolanos que estamos aquí, la gran mayoría, por decirte más del 80%, porque en la última encuesta que yo vi, el rechazo al gobierno es de un 87%. 87% de rechazo. Quiere decir que esos venezolanos no están satisfechos y quieren ver una salida. Y están aquí, muchos como yo. Yo nunca he pensado salir de aquí. Vuelvo y te repito, no tengo pasaporte. No tengo pasaporte. O sea, más esto si yo pienso irme de aquí. Entonces, y así como yo, hay muchísima gente que está aquí actuando, trabajando, y buscando posibilidades de integrarse a cualquier estrategia que se haga como debe ser, porque el problema que hay también es que los grupos opositores se han debilitado mucho, han perdido mucha credibilidad, los que dirigen el sector de oposición aquí en el país ahorita, o la mayoría de ellos, no voy a decir que todos, pero la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno está desprestigiado, está en el suelo. Ajá, pero la alternativa al gobierno, ¿cuál es? Otro grupo que también está en las encuestas, los rechazos, que llega a un porcentaje extremadamente elevado. Entonces, ¿qué pasa? La credibilidad que hay hacia ese sector oposición, que sería lo que sería la sustitución del actual gobierno, imagínate tú. Pues. O sea, los dos están en situación muy deplorable, no hay credibilidad. Convoca una marcha y nadie les va, porque nadie les cree. Bueno, es lo que dice Alfredo Larte desde Tampa, Estados Unidos, en Florida. No hay oposición en Venezuela, se desbarataron todos como caimanes en el mismo pozo. Yo la verdad creo en una salida de ciudadanía, una salida ciudadana, y creo que esto va a colapsar en cualquier momento y va a sorprender a muchos. Porque yo soy de las que digo todos los días, Nicolás, ¿qué pasa que el pueblo no reacciona? Y tú dices, bueno, pero hay 568 protestas en agosto por las diferentes cosas que faltan. Pero si no nos unimos y no nos organizamos y salimos todos sin retorno, pues lamentablemente no va a haber la manera de colapsar a esta tiranía liderizada por Nicolás Maduro Moro, colombiano, cuya cabeza vale 15 millones de dólares, que tiene una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a 18 años y 3 meses por lavado de dinero. O sea, los malos están ahí, sabemos quiénes son, cómo se llaman, cuál es la cédula de identidad, es hora que le pongamos los ganchos. Nicolás. Mira, todo, para concluir esto, todo tiene una salida. O sea, la economía tú la estrecha, ella busca su propio causa de cómo se medio resuelve. Aquí no hay billetes para pagar, aquí no hay nada. Sin embargo, se dolarizó la economía de facto. El problema político está colapsado, ya saldrá una solución. O sea, siempre hay un drenaje. Lo que yo no te puedo decir ahorita en este momento cómo sería ese drenaje, porque no tengo conocimiento de ello, y a mí no me gusta decir ante un programa de opinión que lo oye mucha gente una cosa que yo no la conozco ni tengo la certeza de lo que puede hacer. Pero lo que te he dicho anteriormente, de todos los números que te di, las cifras, lo que se vive aquí, lo que está pasando aquí, tengo la certeza porque lo palpo todos los días. Todos los días. Bueno, esperemos que este pueblo reaccione. Solamente yo digo que estamos muy cerca de la libertad. Y también creo que el 21 de noviembre o en noviembre no van a haber elecciones, no deben haberlas.
porque la comisión, como dijo, estuve escuchando por allí de Antonio Ledesma, que tiene muchos problemas, dijo que iba a una comisión a decir que la comisión no iba a verificar que las elecciones fueran libres y claras, sino a verificar un fraude. Y esa es la realidad, un fraude electoral. Espero que los venezolanos no vayan, no votes, no seas parte del fraude. Nicolás, como de costumbre, un placer siempre conversar contigo. Por supuesto, nos vemos el próximo jueves, si Dios nos lo permite y no estés por el campo. Si no, volvemos a comenzar a conversar aquí para ver cómo va todo lo que es la parte agroalimentaria. 23 millones de hectáreas para ganado bovino y 6 millones de hectáreas para legumbres y verduras. Y no se puede sembrar nada. Comprometieron la carne del 2022 y 2023, pues se la vendieron a los extranjeros y se los llevaron en barcos. Están destruyendo como aves de rapiña al país. No importa que se mueran de hambre y de mengua. Así que con la misma vara que mides, serás medido. Nos vemos, Nicolás. Muchas gracias. Un abrazo, buenas noches a ti y gracias por todo. A usted, gracias. Señores, siempre es un placer hablar con gente que tiene conocimiento de lo que estamos desarrollando el tema. Ahí está ese título. No votes, no seas parte del fraude. Es increíble ver a la oposición cómo quieren ser gobernadores en Portuguesa, en Carabobo. ¿Para qué? Ay, no vamos a perder espacio. ¿Qué espacio si ustedes tienen perdido Venezuela? ¿De qué hablan? Piensen. No puede haber elecciones en Venezuela si la caterva delincuente continúa en Miraflores. Y si toda esta gente que tiene secuestrado el Poder Judicial, Legislativo y por supuesto el Ejecutivo, no se van. No es posible salvar a Venezuela si no hay justicia. En Venezuela hay una galopante impunidad. Quiéranse, respétense, desen valor. Somos 28 millones de habitantes, unidos y organizados a través de la sociedad civil organizada, real, legal y posible. Depende de ti, tú verás qué haces, porque yo sé lo que tengo que hacer. Los dejo con mi booster, que tanto me encanta ponerle a ustedes. Nos vemos mañana en Viernes de Encuentro con el doctor Carlos Guía y nuestro querido politólogo Aldo del Vivo. Que tengan buenas noches. ¡Chao! Libertad, resistencia por la libertad, avanzar, al tirano hay que derrotar. Hoy el sol amarillo es testigo de mi lucha por la libertad, defender a mi pueblo querido hacia el frente.